Hola, hola. Hoy vengo a hablar sobre el budismo Mahayana, el nacimiento del budismo Mahayana, en particular con este segundo Buda, que se llama Nagarjuna. ¿Sí? El primer Buda, del cual hablo en otro video, Siddhartha Gautama, nació hace 2600 años en la India, en Jetavana, ¿no? Eh, pero el segundo Buda nació 600 años después. Hay quienes lo consideran el segundo Buda, hay quienes lo consideran nada más un bodhisattva, pero déjenme les cuento tantito de él. Él era un filósofo. Cuando muere el primer Buda, hace 2600 años, los monjes crean una tradición llamada el Abhidharma. El Abhidharma toma todas las enseñanzas del Buda y crea un sistema de ontología y epistemología. La ontología es qué existe, la ciencia de qué existe. Y la epistemología es cómo sabemos que existe, ¿no? Y los occidentales tenemos toda una tradición de Hegel bueno, yéndonos atrás hasta Sócrates y Platón, ¿no? Pero esta es otra tradición, esta es otra tradición. Y ellos tienen clasificado, digo, hoy día ya lo clasificamos aquí como en un libro de texto, ¿no? Clasificaciones de los fenómenos, se clasifican en objetos, en sujetos, que son los que perciben los objetos. Nosotros somos sujetos, así como en el enunciado hay el sujeto y el predicado. Nosotros somos el sujeto y el predicado es lo que estamos viendo, ¿no? Si yo estoy mirando esta campana, entonces este es el objeto y yo soy el sujeto, y entonces, y también clasifican los métodos en los cuales el sujeto analiza, aprende este objeto. Nada más porque yo puedo ver esto significa que esto existe, ¿no? Esa es una de las preguntas. O por ejemplo, si alguien que tiene catarata ve lo que llaman pelitos que caen en los ojos, ¿significa que esos pelitos existen solo porque los puede ver? ¿Solo porque una mente puede ver? O si hay alguien psicótico, esquizofrénico, alucinando algo, ¿realmente su alucinación existe? Entonces, este tipo de preguntas se desarrolla y se crea toda una tradición de debate entre los monjes budistas en la India. Se llama la tradición de Abhidharma. Y se crean varias escuelas. La escuela Vaibhashika, la escuela Sautrántrica. Y entonces estos monjes se la pasaban debatiendo, debatiendo, debatiendo. Y el budismo solo existía para los monjes. Para tú ser budista tenías que renunciar a tu vida entera y volverte un monje, y volverte en un monasterio, y había muchas reglas. No puedes comer después de las 12, solo puedes comer lo que te dan. Entonces el budismo era muy estricto, era monástico durante 600 años. Hasta que llega Nagarjuna. Y Nagarjuna era ¿cómo se dice? Como director del monasterio. Y él tiene una historia muy curiosa, muy mítica también. Y a partir de él nace el budismo Mahayana. El budismo Mahayana es el que ahora conocemos como el gran vehículo, que es el que se extiende a través de la ruta de seda a China, al Tíbet, a Corea, a Vietnam, a Sri Lanka. Hay algo, me adelanto un poquito en la historia. Hay un punto en la historia en donde los moros, los musulmanes, destruyen los monasterios en la India, y entonces el budismo desaparece de la India por un rato y sobrevive en China y en el Tíbet, y luego vuelve a la India a través del budismo tibetano y a través del Zen, que es lo que crean los chinos. Y entonces lo que es el budismo hoy en la India no es el budismo original, por así decir, porque el budismo original fue borrado, ¿no? Fue destruido. Entonces, pero me estoy adelantando en la historia. Nagarjuna nace como 100 años antes de Cristo. Y Nagarjuna, bueno, el budismo Mahayana se expande para que el budismo no nada más sea para los monjes y para los monjes académicos que están debatiendo todo el día qué existe, qué no existe. Y se vuelve para gente común y corriente. Entonces, los que tenemos casas, familias, trabajos, podemos también darle cierto donativo a los monjes, así era la tradición,
y ellos nos protegen espiritualmente y nos dan enseñanzas espirituales a nuestro nivel para poder nosotros absorber la sabiduría, la compasión y llegar también nosotros a la iluminación sin tener que renunciar toda nuestra vida. Pero ahora hablemos de Nagarjuna, de su filosofía, de cómo él evolucionó la filosofía del budismo, lo que llamamos los vehículos inferiores, que no es despectivo, al gran vehículo, que es el Mahayana, que incluye a todos los seres, ¿no? ¿Qué pasa filosóficamente? ¿Qué hace Nagarjuna filosóficamente? Hay unos cambios increíbles en el budismo, porque el budismo original, pues el Buda nada más nos habla de las 4 nobles verdades, que es que sufrimos, que el sufrimiento tiene una causa, que el sufrimiento tiene un final, un cese, que sí es la buena noticia, una cura, y que hay un camino al fin del sufrimiento. Esas son las 4 nobles verdades del Buda, y todo el budismo clásico se basa en esa primera enseñanza que él dio, que son las 4 nobles verdades. Pero se dice que esa era nada más una enseñanza provisional, porque el Buda en su omnisciencia, que sabía todo, se dio cuenta que en esos tiempos la humanidad no estaba lista para la verdadera enseñanza, la enseñanza definitiva, la realización, la iluminación definitiva que tuvo Buda Gautama Shakyamuni Buda, que es la de la vacuidad. Entonces él dijo, no están listos para aprender sobre la vacuidad, entonces les voy a dar estas enseñanzas provisionales del sufrimiento y del fin del sufrimiento, porque al final lo que enseña la vacuidad es que el sufrimiento es una ilusión y que no existe el sufrimiento. Pero dicen, no estamos listos y no van a estar listos para otros 600 años. Entonces cuenta la leyenda que el Buda, sabiendo que no está lista la humanidad para estas enseñanzas, decide confiarle estas enseñanzas más avanzadas. Él dice, mira, dentro de unos años, después de mi muerte, va a nacer, o voy a renacer yo, o va a nacer un Buda, que sí va a estar listo para enseñarle a todo mundo, y el mundo va a estar listo para estas enseñanzas. Entonces lo que voy a hacer es, le voy a confiar estas enseñanzas a unas criaturas sobrehumanas, unas criaturas que no son humanas, que se llaman los Nagas. Naga significa serpiente, pero estas son otro tipo son como semi-humanoides, ¿no? Estas serpientes aquí están dándole estas enseñanzas a Nagarjuna 600 años después, o 500, 600 años después de que el Buda muere. Cuenta la leyenda que Nagarjuna está dando clases un día de budismo en su monasterio y que se le acercan estas criaturas que huelen a sándalo, huelen extraño, tienen escamas como serpientes, y se acercan a él después de la enseñanza y les dicen a Nagarjuna, ustedes no son humanos. Y le dicen las nagas, no somos humanos, Nagarjuna, somos nagas y tenemos algo para ti. El Buda nos dio algo hace 500 años para entregarte. Y le entregan un texto que conocemos como los Prajnaparamita Sutras, una nueva generación de sutras, que también conocemos como el Heart Sutra, el Sutra del Corazón, o el Diamond Sutra o el Lotus Sutra. Todos estos son los Prajnaparamita Sutras y son la segunda generación de sutras que aparecen, que nacen mágicamente de los Nagas. Ahora hay quienes dicen, el budismo Mahayana no es budismo porque hay demasiada magia, y según yo el budismo es sobre la sobriedad de la realidad, y pues esto de la magia pues no aplica en el budismo. Discúlpame, si tú estudias el budismo clásico Theravada, los sutras originales son muy milagrosos. Cuando el Buda se ilumina, el sutra en el que el Buda se ilumina bajo el árbol, bajan los dioses del cielo, también hay nagas, hay todo tipo de criaturas que lo rodean, crece una montaña donde le dan, llueven flores, o sea, los milagros existen desde el budismo clásico, ¿sí? Entonces no proyectemos nuestra expectativa de lo que debe ser la religión o lo que debe ser el budismo moderno a lo que creemos que debería ser históricamente, ¿verdad? Además que los sutras no llegan a estar por escrito hasta creo que los años 1500, algo así, si no me equivoco, me pueden corregir.
no llegan a estar escritos en hojas de plátano. Antes de eso era tradición oral, se lo memorizaban y se lo tenían que memorizar y de maestro a alumnos tenían que memorizar los sutras. En fin, Nagarjuna llega con estos Prajnaparamita Sutras. Y entonces aquí hay dos cosas que se desarrollan mágicamente con el budismo Mahayana. Uno es, en la tradición de Abhidharma, que es de la ontología y el debate de los monjes, se crea una escuela llamada la escuela Madhyamika, la escuela del camino medio. Y voy a hablar de esto por una parte. Por otra parte voy a hablar de los Prajnaparamita Sutras, que es un sutra muy mágico en donde nos enseñan la vacuidad. Entonces podemos ver la vacuidad budista, que también es la luminosidad, después evoluciona a ser luminosidad, de dos ángulos. Del punto de vista científico, ontológico, que es Madhyamika, o del punto de vista dogmático, de escritura, que es los sutras, ¿verdad? Entonces tenemos el sutra y tenemos el Abhidharma. Perfecto. Todo esto no va a caber en un video, esto es una pequeña introducción al budismo Mahayana, a Nagarjuna, Nagarjuna, todo esto es una introducción nada más, porque va a haber más videos, pero hablemos primero del Madhyamika. El Mula Madhyamika Karika, que son los textos, son los tratados del Prajnaparamita. Entonces tenemos el sutra, que es como las palabras del Buda, que él se las confió a los nagas y las recibe Nagarjuna. Entonces él hace un tratado que se llama un shastra. El shastra es como el comentario. Y el comentario que él hace es el Madhyamika, es el Abhidharma, ¿no? La interpretación del sutra. Pero vamos a hablar primero de la interpretación y luego les voy a hablar del sutra en sí, porque si no, no vamos a entender nada del sutra, porque el sutra es muy difícil de entender, pero se los voy a explicar paso a paso. Eso se lo voy a explicar en otro video. Primero quiero nada más hablar sobre el principio del Mula Madhyamika Karika Shastra, ¿no? El comentario de los versos raíces del camino medio. Comienza con un homenaje que le hace Nagarjuna al Buda Gautama, al Buda original. Él le hace un homenaje. Y este homenaje, ni siquiera voy a hablar de todo el homenaje, que es cortito. Voy a hablar de las primeras 8 palabras de ese homenaje, porque esas primeras 8 palabras ya describen la totalidad del todo. Esto es lo que me gusta del budismo, que tú puedes agarrar, es como un fractal. Tú puedes agarrar un pedacito y el pedacito ya te explica el todo. Entonces, ¿cómo empieza? Son 8 palabras en sánscrito, todas empiezan con A. A es una negación, ¿verdad? A es como decir no, es como decir ateo, no hay, ¿verdad? Es la vacuidad. Pero empieza con anirodham, anutpadam, anuchchedam, ashashvatam, anika artham, ananartham, anagamam, anirgamam. No nace, no muere o no se extingue. ¿Sí? Anirodham, anutpadam. Después no cambia, es impermanente, o sea, no es permanente, pero tampoco se extingue. ¿Sí? Anuchchidam ashashvatam. No se extingue, pero tampoco se queda. Anika artam ananartam. Ni uno ni muchos. Son los extremos en los cuales el ego se quiere atorar. El ego quiere atorarse en que nacimos y morimos. Y esto dice, no, espérate, no naciste y no vas a morir. No nada más tú, pero esto, ¿no? La realidad o lo que percibimos o le dicen thusness, suchness, esto. Es que no hay palabra para describir esto, ¿no? Lo que estás viviendo, lo que estás oyendo, lo que estás... incluso ponerle palabras ya le roba lo directo, la percepción directa. No nace, no muere. No es fija, pero tampoco se extingue. Es impermanente, pero no se extingue. No es una y no son muchas tampoco. Aneka artam, ananartam. No tiene un significado y no tiene muchos significados.
No tiene un significado, también en el sánscrito se puede decir, no tiene otro significado. ¿No? Anagamam, anirgamam, no va y no viene de ningún lado. La naturaleza de la mente, me estoy adelantando, la naturaleza de la mente es un término que no se desarrolla hasta después, pero pues lo podemos utilizar porque es de lo que estaba hablando esencialmente, ¿no? Que la naturaleza de la mente no va a ningún lado y no vino de ningún lado. No se establece, porque establecerse significa que nació y no nació. Entonces, empieza con esas 8 palabras y esas 8 palabras nos describen básicamente todo lo que hay que saber sobre la vacuidad. Entonces él viene a arrasar, a destruir con toda la filosofía budista, porque los filósofos budistas ya se estaban aferrando a su filosofía. No, que mira que existen los fenómenos de esta manera y existe el karma de esta manera y existe el sufrimiento de esta manera y entonces cuando meditamos de esta manera se desaparece el sufrimiento y él dice, no existe nada, güey, no existe nada de eso. No existe nada de eso. Dice, pero tampoco no existe, ¿verdad? Porque la no existencia, el nihilismo, también es un extremo. Él lo que está diciendo es la palabra existir es una trampa, porque estás asumiendo que algo no existió. Por ejemplo, ustedes, si tú dices yo existo, ya te mentiste 2 veces. Uno es el yo, no existe el yo, y existir tampoco, porque si tú dices existo, estás asumiendo que alguna vez no exististe. Ahora, si ustedes asocian su yo con su nombre, con su cuerpo, demás, con el mundo relativo, pues relativamente naciste, relativamente te vas a morir, pero no estamos hablando de tu ser corporal y no estamos hablando de tu ser, de tu nombre y de tu edad, estamos hablando de la esencia de la realidad, la naturaleza de la mente, la que no nació y la que no va a morir, la que no tiene nombre y la que no está dividida por un cuerpo y por un nombre, o por una vida, o por una muerte, ¿no? La esencia, por decir algo, no existe. Porque el decir que existe implica que algún día no va, que hay algo que no existe. Y esto lo que está intentando es romper nuestra mente, romper los conceptos de nuestra mente de que hay existencias de entidades separadas, cuando si hubiera entidades no estarían conectadas, no dependerían una de la otra. Y poco a poco haré videos entrando a los análisis filosóficos del Madhyamika, por ejemplo, de cómo el fuego no puede ser separado del combustible. Porque, por ejemplo, si yo agarro este libro es combustible, ¿verdad? O sea, si yo le pongo una mecha, el fuego se lo quema y este es el combustible del fuego, este libro. Pero a ver, ¿este es un libro o es combustible? Porque sin el fuego esto no es combustible. Y sin el combustible no habría fuego. No puede quemar el fuego sin el combustible. Entonces nosotros vemos el fuego y el combustible como si fueran separados, pero tampoco son lo mismo. Porque si fueran lo mismo, esto me estaría quemando sin fuego. Y lo mismo es la mente y el cuerpo. Lo mismo es tú y yo. No habría un tú sin un yo. Yo no existiría si tú no me estarías percibiendo ahorita. Pero ya estoy entrando a la filosofía y me estoy adelantando. Nada más les quería dar una introducción a la filosofía madhyamika, a la vacuidad, al budismo mahayana que nos introduce Nagarjuna y a quién es esta figura de Nagarjuna. Espero que les haya gustado esta introducción, este video. Pónganle suscribir, pónganle like si les gustó el video, pónganme un comentario. De verdad le ayuda al algoritmo de YouTube, me ayuda a mí como creador de contenido. Pónganle cualquier comentario, de verdad compartan el video si les gustó. Y voy a dedicar el mérito de esta enseñanza a la liberación de todos los seres, porque los budistas eso hacemos después de cada enseñanza, tenemos que dedicar el mérito de que todos los frutos de nuestra práctica ayuden a liberar a todos los seres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Namaste.